Durante décadas el cine funcionaba con una moral clara: bueno versus malo, justicia versus maldad, orden versus caos. Esto podemos ver claramente en distintas películas. En El Rey León podemos ver una riña entre hermanos. Sabemos que Scar es el que provoca que su hermano muera y caiga por el barranco. Vemos la envidia, las ganas del poder, las ganas de tener el trono. Pero no profundizamos y no empatizamos con Scar. En Gladiador también podemos ver una riña entre padre e hijo. El hijo asfixia al padre sabiendo que no se va a quedar con el imperio. No pensamos en pobrecito, el protagonista, pobrecito, cómo mató a su padre. No empatizamos con ninguno de estos villanos, porque lo teníamos claro. Eran villanos, eran malos, son los antagonistas. Antes el mal era externo, era castigado, era claro. Hoy el cine hace algo distinto. Cuando un personaje cruza la línea, queremos saber cómo llegó hasta aquí, por qué hizo todo esto, cuál es su motivo. Así que ahora hablaremos de por qué romantizamos a los villanos. ¿Ahora odiamos a los héroes? Vamos a comparar a 3 villanos: Joker, Amy de Gone Girl y a la familia Kim de Parasite. Ay, pobre Arthur Fleck. Empieza siendo un hombre frágil y durante toda la película lo vemos así. Está cuidando a su madre que está enferma en un departamento deteriorado. Él quiere ser comediante, quiere hacer reír a la gente. Pero mientras ese sueño se cumple, Arthur trabaja en una ciudad deteriorada como payaso. Desde el inicio la historia deja claro que Arthur vive en los márgenes, es socialmente torpe, tiene un trastorno neurológico que lo hace reír en momentos de estrés. Y lastimosamente sabemos cómo es la gente cuando alguien es diferente. El punto central de la película es una serie de experiencias que van destruyendo la estabilidad del personaje. Cuando lo agreden en la calle mientras estaba trabajando, Arthur incluso va a terapia. En una de sus sesiones escribe en su diario: solo espero que mi muerte tenga más sentido que mi vida. Lastimosamente, el sistema público de salud en la ciudad cancela el programa donde Arthur Fleck recibía terapia y medicación. Después del incidente en la calle con el cartel, su amigo Randall le da un arma para que se pueda proteger. Cuando va a un show infantil en un hospital, el arma se le cae del bolsillo y lo despiden de su trabajo. En el metro, 3 hombres lo atacan. Arthur está en un estado emocional muy inestable. Los hombres lo acosan y él entra en pánico. Y cuando ya llega a su límite, dispara. Y cuando dispara por primera vez, vemos una acumulación de todo esto. Este evento marca el punto de quiebre y el inicio de su transformación en Joker. Descubre que fue adoptado, incluso fue abusado de niño y su madre lo permitió. Y poco a poco vemos a Arthur que ya deja de encajar en esta sociedad. La película no nos dice que está bien lo que está haciendo, pero sí nos muestra que el Joker nació riendo entre llamas. Y ahí es cuando ocurre algo interesante. Lo entendemos, empatizamos con él. La violencia estructural. Cuando las condiciones sociales limitan sistemáticamente la vida de alguien sin que haya un agresor visible. Arthur no lucha contra un villano en concreto, lucha contra la indiferencia, contra su propia sombra, la parte reprimida de nuestra personalidad, donde guardamos la rabia, la frustración, los impulsos que no encajan con la imagen que queremos mostrar. Cada humillación, cada rechazo, cada momento en que la realidad le recuerda que no pertenece, va alimentando lo que no puede expresar, hasta que llega un punto en el que sostener la máscara duele más que soltarla. En el momento que se maquilla frente al espejo ya no es un disfraz, es una revelación. En Gone Girl tenemos a Amy, la esposa perfecta que desaparece y su esposo desconsolado la intenta buscar. Desde niña, Amy aprende que el amor es condicional. Sus padres convierten su vida en los libros de Amazing Amy, donde la versión ficticia siempre es mejor. Esto genera en ella una creencia profunda: si no soy perfecta, no soy digna de amor. Cuando crece, Amy se da cuenta que no sabe quién es fuera de ese guión. Su autoestima depende de ser admirada y elegida. Cuando conoce a Nick, Amy siente que por fin alguien la ve y valida su versión ideal. Durante años ella interpreta el rol de la esposa comprensiva, perfecta, sencilla. Pero Amy pierde el control de su propia historia cuando descubre la infidelidad de Nick. Ella no solo siente dolor, siente la humillación. Si ella no controla la narrativa, será la mujer reemplazada, olvidada y mediocre. Amy desaparece, pero encontramos su diario. Creemos estar conociendo a una mujer enamorada, sensible, casi ingenua. Pero lo que realmente estamos viendo es la primera capa de su plan. Cada palabra escrita en su diario está pensada para que cuando alguien la lea sienta exactamente lo que ella quiere. Nos damos cuenta que Amy no fue secuestrada, ella planeó todo. Ese juego aparentemente romántico se convierte en un mapa para incriminar. Pero a Amy no le basta con vengarse, necesita dirigir la percepción pública porque para ella la identidad existe en la mirada de los demás. El momento en que se autolesiona para simular el crimen no es solo un acto físico, es un acto simbólico. Amy está literalmente escribiendo con su cuerpo la historia que quiere que el mundo crea.
Obviamente el matrimonio que vendían era perfecto, pero eso ya no existía. Entonces decide destruir la reputación de su esposo públicamente, porque es la mejor venganza. Y aunque sus acciones son extremas, ella no actúa por impulso, actúa por control. Y podemos entender el resentimiento que tiene Amy. No justifican el crimen en la película, pero se comprende lo harta que está. En Parasite seguimos a la familia Kim. Viven en un semisótano que cuando llueve el agua les llega hasta las rodillas, incluso hasta la cintura. La historia se va desarrollando cuando el hijo consigue un trabajo en una familia adinerada, de prestigio, todo lo contrario a ellos. Y al hijo se le ocurre meter a cada uno de sus miembros familiares dentro de esta casa, de esta familia adinerada, reemplazando a otros trabajadores de esa casa con mentiras. Encuentran una salida. Es la lucha por querer salir de esa miseria. La entrada de los Kim a la casa de los Park ocurre de forma gradual, casi silenciosa. Primero el hermano consigue el trabajo como tutor y más que celebrar, observa. Entiende la dinámica de la casa y detecta algo clave. La familia Park confía porque nunca ha necesitado desconfiar. A partir de ahí cada incorporación es estratégica. Su hermana entra como terapeuta de arte, luego el padre como chofer y finalmente la madre como ama de llaves. Pero esta infiltración de la familia tiene un costo moral, cuando provocan la salida de la antigua empleada, provocándole una alergia que ella tenía a los duraznos. Ahí la película nos muestra que el sistema no solo enfrenta clases sociales, sino que obliga a competir a quienes están abajo por los mismos espacios. De hecho, la familia adinerada jamás los trata mal directamente, pero se nota que ellos viven en otra realidad. Uno de los momentos más devastadores no es ninguna escena violenta, es cuando el señor Park habla del olor de los Kim. Ahí la película deja claro que la verdadera división no es económica solamente, es sensorial, emocional, invisible. La familia Kim puede imitar modales, ropa, lenguaje, pero no pueden borrar el rastro de su origen. Y en ese instante entendemos que el sistema no solo limita oportunidades, también define quién puede pertenecer. Otra cosa interesante es que podemos ver la diferencia de clases en la infraestructura. La familia Park vive en una casa grande en la montaña o colina y los Kim viven en un barrio donde su casa es subterránea y no tiene casi ventanas. La desigualdad no solo separa clases, también fragmenta a quienes comparten la misma precariedad. No se trata de una lucha entre pobre versus rico, sino una lucha entre pobre versus pobre. Mientras los de arriba pueden seguir viviendo sin ver el caos que ocurre debajo, los de abajo compiten, se desplazan y a veces se destruyen entre sí por un lugar mínimo dentro de la estructura. Entonces, ¿qué cambió? ¿Por qué ahora empatizamos con personajes que antes hubiéramos condenado sin pensarlo? Hay una explicación psicológica interesante. En estudios sobre psicología y narrativa de estas personas que van a estar apareciendo, se ha demostrado que cuando una historia nos permite acceder al mundo interno de un personaje, sus pensamientos, su pasado, su dolor, en nuestro cerebro se activa lo mismo que usamos para comprender a personas reales. Respondemos a una experiencia emocional. Y claro, por eso empatizamos, porque son casos que pueden pasar en la vida real. Esta sociedad está marcada por incertidumbre económica, frustración institucional, crisis de identidad. El antagonista moderno no representa la pura maldad, representa algo que podríamos vivir nosotros. Representa la ruptura, rompe reglas, jerarquías, el sistema. Y en una generación que siente que muchas veces las reglas no le benefician, esa ruptura resulta ser atractiva, pero aquí viene otro desenlace. Entender no es lo mismo que justificar, porque Arthur no solo sufre, también mata. Amy no solo quiere una pequeña venganza por una infidelidad, no está solo decepcionada, manipula y asesina. Familia Kim no solo es pobre, mienten, manipulan, harían cualquier cosa para mantener ese lugar. El contexto explica pero no absuelve, y por eso también empatizamos con estas historias. Nos obligan a preguntarnos, ¿y si yo hubiera vivido lo mismo? ¿Qué hubiera hecho? ¿Hubiera hecho lo mismo que estos personajes? No estamos enamorándonos de los villanos, tal vez entendemos nuestras propias fracturas a través de las de ellos. Pero si algo nos enseña el cine es que cada ruptura tiene consecuencias. La empatía es humana, la glorificación es otra cosa. Y eso ya no habla de cine, habla de nosotros mismos.